Nosotros, cuando hemos trabajado con subespacios vectoriales, ¿cuál es el concepto que hemos dicho? Hemos partido de un subconjunto no vacío, es decir, o bueno, más bien, dado un cierto conjunto, vamos a ponerle V más por a la terna completa, ¿no? Que sea un K espacio vectorial. Si U era un subconjunto de V no vacío, podíamos ver cuando este U era un subespacio vectorial de V, ¿verdad? Ujú. Y había dos opciones. Las dos opciones que eran, por un lado, Cuando era cero, ¿no? digo, como definición, que no era la definición que se veía al principio del nivel, es decir, no, reemplaza el conjunto V con el conjunto U y mantiene las mismas operaciones de suma y producto por escalar. Es decir, una opción sería, yo cojo todo el U más por y veo si esto es, de nuevo, un K espacio vectorial. Que tú dices, es que hay muchas propiedades que probar y que estudiar, que no son complicadas, pero suelen ser tediosas. Que está repitiendo un montón de que el U con la suma sea un grupo abeliano, que el producto sea distributivo, que haya elemento neutro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había una caracterización súper sencilla de los subespacios vectoriales, que es lo que se toma como definición en esta asignatura. Y esa definición era que si yo cojo un cierto alfa por un vector U, más un beta por un vector V, si alfa y beta son escalares del cuerpo correspondiente y el U y el V son vectores pero del U, es decir, estoy en esa caja chica que es el conjunto U, la combinación que haga de cosas de U sigue estando dentro, no se sale fuera. Es decir, siempre que combines cosas de U, el resultado vuelve a estar en U. Esto es lo que es una caracterización, pero que en esta asignatura la tomamos como la definición de subespacio vectorial. ¿Vale? Lo que ocurre es que entonces, obviamente, la idea es que dentro de los subconjuntos uno puede decir, bueno, puedes tener mínimo, 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 debíamos tener el vector o el conjunto formado por el vector nulo. Menos de eso no podemos tener. Y como máximo, podemos tener todo el conjunto V de nuevo. Ya, esos son dos casos triviales que son o el subespacio trivial formado por el cero o el subespacio total formado por todos. Claro, lo que nos interesa realmente es estudiar qué ocurre con los subespacios propios, cuando de verdad el conjunto U tiene menos cosas que el conjunto V. Entonces, nos interesa estudiar en principio. Digo en principio porque también podemos estudiar los dos casos triviales. El comportamiento de U contenido en V que sea subespacio vectorial propio. Y vectorial propio lo que significa es que el U sea distinto del conjunto formado por el cero y que el U sea distinto del total V, ¿vale? Claro, eso significa que va a haber vectores de V que no van a estar también en el conjunto U. Me van a faltar cosas. ¿Cómo podemos obtener información para trabajar sobre ese subespacio vectorial U? Esa es mi duda. Porque lo que nosotros sabemos es cómo trabajar con vectores. Oye, pues el otro día vimos que podíamos encontrar ciertos vectores que generasen a ese subespacio vectorial U. Entonces podíamos decir, no solo a partir de vectores
puedo construirme un subespacio vectorial mediante el subespacio generado por esos vectores, sino que si teníamos un subespacio, tú ibas a ser capaz de volver hacia atrás e encontrar unos vectores que generasen ese subespacio. Podías completar ese ciclo. Oye, entonces soy capaz de obtener la información importante de los subespacios mediante vectores. Y puestos a encontrar vectores, lo que puedes encontrar es una base de ese subespacio, porque si a lo mejor he encontrado 18 vectores que generan el espacio, ¿cómo me quedo ahora con la base? Ah, pues de esos 18 vamos a ver los que son linealmente independientes. Ah, pues a lo mejor son los 18, a lo mejor eran 14. No pasa nada. Si tienes vectores, puedes extraer siempre una base. Eso es lo que nosotros sabemos. O sea que vamos a ver qué ocurre cuando tenemos la información tanto del subespacio como del espacio total. Es decir, supongamos entonces que conocemos, por un lado, vamos a llamarla P sub V, que van a ser los vectores V sub 1, V sub 2, hasta, vamos a poner V sub n, que sería base del espacio vectorial V. Y entonces, ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial V? Como mi base tiene n elementos, la dimensión será n. Y vamos a coger una base del subespacio vectorial U, que va a estar formada por U sub 1, U sub 2, hasta U sub m, que sea base de U. Que entonces lo que estamos diciendo es que la dimensión de nuestro espacio vectorial U vale m. ¿De acuerdo? ¿De qué queremos conocer información nosotros? No queremos conocer información de los elementos que están en U. Quiero trabajar con el subespacio vectorial. ¿Vale? Vamos a coger un vector cualquiera de U. Venga, perfecto. Es decir, consideremos o sea ahora nuestro U rayita un vector arbitrario en nuestro espacio vectorial o subespacio vectorial U. Por un lado, como el B de U es base de U, podemos expresar ese vector U y además de forma única como el U va a estar formado por una combinación de los vectores de la base, ¿verdad? Lo guay de ser una base es que el modo de conseguir esa combinación es única, porque había una aplicación biyectiva de coordenadas. O sea que tendremos un lambda sub 1 por el vector U sub 1 más un lambda sub 2, lambda sub 2 por el vector U sub 2 más así un lambda sub m por el vector U sub m, ¿verdad? Es decir, cojo cosas de la base de U y expreso mi vector U genérico como combinación de los elementos de la base. Como tengo m vectores, pues tengo m escalares que multiplicar. En principio parece que tendríamos que parar ahí, pero resulta que las cosas de U también están en el espacio vectorial V y de V tengo una base. Por lo tanto, todas las cosas que estén en U, como también son cosas de V, también se pueden expresar como combinación de los elementos de la base de V. ¿Qué cosas hemos cogido de U? El vector U rayita está en U. Como está en V, también lo puedes expresar como combinación de los vectores de la base BV. Pero todos los vectores de la base de U, el U sub 1, el U sub 2, el U sub m, todas esas cosas que están en U, también están en V. Por lo tanto, también se pueden expresar como combinación de las cosas de V. Dice, entonces, esta igualdad que tengo aquí de U igual a lambda 1 U sub 1, lambda 2 U sub 2, lambda m U sub m, podría
expresar la parte izquierda como cosas de v y la parte derecha también como cosas de v. E igualar ambas cosas. Oye, pues vamos a ver qué pasa. Es decir, por otro lado, observemos que el vector u, el vector u sub 1, el vector u sub 2, el vector u sub m, que pertenecen a u, que es un subconjunto de v, también pueden expresarse de forma única como combinación de los elementos de la base de, b de v. Lo cual significa que, por ejemplo, el vector u lo vas a poder expresar como unos escalares, pero por los vectores v sub 1 más v sub 2 más el v sub n. ¿Qué nombres quieres ponerle a los escalares? Beta, Creo que no hemos utilizado alfa todo. Hemos utilizado lambda. O sea que si quieres, lambda. como que podemos poner beta, ¿eh? O le Simplemente que ponemos mi. gamma para no liarla. Vale, entonces, ¿cuál quieres? Gamma. Gamma 1, gamma 2, gamma n. ¿Vale? Ahora, cada uno de estos vectores, uso 1, uso 2, uso m, también se pueden expresar. Es decir, el uso 1 se puede expresar como un cierto algo por el v1 más un cierto algo por el v2 más un cierto algo por el v sub n. Por ejemplo, ¿qué letras quieres utilizar ahora? Delta. Vale. Único problema, que si ponemos el delta, que vas a tener que poner un delta 1, delta 2, un delta n. Uf. Y ahora para el uso 2 otro. Y para... Haz una cosa. Lo podríamos hacer para el uso i en general, ¿verdad? Claro, cuando I es. Y ahora la i va cambiando desde 1, 2, hasta cuántos vectores había en la base m, en la base u, perdón. Bien, m vectores, ¿verdad? Ahora, estos deltas no son los mismos en todos. Hay dos opciones, o ponemos 1, i, 2, i, n, i, o le pones arriba un subíndice i, me da un poco igual. Eso es la anotación que tú elijas para decir, el uso 1 tendrá unos coeficientes, el uso 2 tendrá otros coeficientes, el uso m tendrá los correspondientes coeficientes, como más coraje te dé. ¿De acuerdo? Claro. Vale, ahora hemos expresado cada cosa, por tanto podemos volver a la ecuación original, es decir, a esta ecuación y cambiamos las cosas de u por las de v y cada u sub i por los de v, ¿verdad? Es decir, volviendo a la expresión anterior, tendríamos que el vector u, en realidad, bueno, voy a copiarlo una vez, voy a poner u, era nuestro lambda 1 por el u sub 1 más lambda 2 por el u sub 2 más el lambda m por el u sub m. Pero, ¿qué ocurre? Las cosas de u se expresan como gamma sub 1, v sub 1 más gamma, me va a caber ahí ni de fly, v sub 2 más el u sería todo esto gamma sub n, v sub n, ¿verdad? Y todo eso es igual a... Puedo poner abajo.
Fíjate, aquí sacamos un lambda 1, ¿verdad? Y el lambda 1, ¿a quién multiplica? A este primer vector u1, ¿no? A este primer vector u1. Y el u1, ¿cómo hemos dicho que lo escribimos? Ah, como un escalar que sería delta 1 super 1 por el v1 más delta 2 super 1 por el v2 más el delta n super 1 por el v sub n, ¿verdad? Vamos al segundo. ¿Quién sería el segundo? Un lambda 2. ¿Y ahora quién aparece? Este segundo vector u sub 2, que lo cambiamos por la misma expresión, pero ahora los coeficientes serían delta 1 super 2 por el v sub 1 más, vamos avanzando así hasta que llegamos al delta n super 2 v sub n, ¿verdad? Y seguimos hasta que llegamos al último vector, que es el vm, y ese lo cambiamos por, aquí tendríamos el naranja, este u sub m. ¿Y cuál es la diferencia del u sub m? Que tiene ahora los coeficientes con el subíndice m. El superíndice m, es decir, sería un delta 1 super m por el v sub 1 más delta n super m por el v sub n, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Bien. Pero vamos a agrupar cosas. Agrupar cosas, ¿qué significa? En la parte izquierda tengo todo lo que multiplica el v1. ¿Quién multiplica en la parte izquierda el v1? El gamma sub 1. ¿Vale? Pues vamos a ver quién multiplica el v sub 1 en la parte derecha. Es decir, igual a el v sub 1 por quién está multiplicado. Aquí por lambda 1 y por el azul, ¿verdad? Que sería el delta 1 super 1. Pero luego le añadimos, de aquí también aparece el vector v1 que tiene al lambda 2 por el delta 1 super 2, ¿verdad? Y también aparece un v1 en la parte naranja, es decir, hasta que llega al lambda m, todo eso multiplicado por el delta 1m. Y todos esos coeficientes son los que multiplican al vector v sub 1. Pero si nosotros hacemos este proceso con cada uno de los vectores, con el v2, con el v3, con el v sub n, ¿quién multiplica al v sub n? Ah, mira, aquí un lambda sub 1 y tiene un coeficiente azul que es el delta n super 1. Pero también le sumas el lambda 2 por el segundo coeficiente que sería el delta n super 2. Y luego le añadimos el último, que sería el lambda m, por el último coeficiente que multiplica el v sub n, sería aquí, ¿cuál? El delta n super m, ¿verdad? Y todo eso que llega hasta quién? Hasta el vector v sub n, ¿verdad? ¿Qué hemos conseguido entonces? Hemos conseguido dos expresiones con los vectores v1, v2, vn, ¿verdad? Por un lado, a la izquierda, ¿qué números multiplican al v1, v2, vn? A la izquierda tengo el gamma 1, el gamma 2, el gamma sub n. A la derecha tengo otros números distintos. Tengo el lambda 1 delta 1, el lambda 2 delta 1 2, el lambda m delta 1 m. Pero también está multiplicando al v1. Has hecho dos combinaciones de los mismos vectores, ¿verdad? Y esas dos combinaciones son combinaciones que representan a qué vector. Representan al vector u rayita, ¿verdad? ¿Y cómo eran las combinaciones que hacíamos del vector u rayita? Era una forma única de expresar ese vector. Si tengo dos combinaciones, ¿cómo tienen que ser esas dos combinaciones entonces? Iguales. Iguales. Y si esas dos combinaciones tienen que ser iguales, es que los coeficientes de la izquierda y los coeficientes de la derecha tienen que ser los mismos. Ah, pues mira, entonces, ¿cómo?
la combinación es única, obtenemos que el coeficiente gamma más 1 que tengo aquí a la izquierda tiene que coincidir con toda esta parte de aquí, que sería el lambda 1 por el delta 1, 1 más el lambda 2 por el delta 1, 2 más el lambda n, perdón, m por en naranja el delta 1 n, ¿no? M. Luego tendremos aquí que para el gamma 2, ¿qué aparecería? Un lambda 2 por el delta 2, 1 y tendremos aquí un lambda 2 por el delta 2, 2 y así seguiríamos avanzando hasta que llegamos a un lambda m por el delta 2m. Todo eso lo hacemos con cada uno de los coeficientes gamma que llegan hasta el gamma n. Y eso nos quedaría aquí un lambda que hemos puesto lambda 1, perdón, 2, lambda 1. Vendría en azul el siguiente que era el delta n1. Luego añadimos el lambda 2 por el delta 2 n, n2 2. más. Seguimos avanzando hasta que llegamos al lambda m por el delta nm. ¿Vale? Ujú. Y ahora, si te fijas, ¿qué representaba cada parte? ¿Qué eran los gammas? Los gammas eran los coeficientes que tenía el vector u, pero respecto de qué base? De la base v, ¿verdad? ¿Cierto? De la base V. V. O sea que si lo escribimos en forma matricial, observemos Vale. que podemos expresar el sistema anterior como en esta parte de la izquierda tengo del vector v sus coeficientes respecto de la base b de v, ¿verdad? Y eso coincide con una matriz donde ¿qué estamos multiplicando? Los azules, los morados, los naranjas por siempre el lambda 1, lambda 2, lambda m. Lambda 1, lambda 2, lambda m. Lambda 1, lambda 2, lambda m, ¿verdad? ¿Qué matriz es la que estamos poniendo? Una matriz donde, ¿cuál es la primera columna de esta matriz? El delta 1, 1, delta 2, 1, delta n1, ¿verdad? ¿Y eso Ujú. qué representa? Fíjate, aquí en azul, Eh, ¿qué tenemos? El delta 1, 1, el delta 2, 1, el delta n1. ¿Quién es los el delta multiplicados 1, por, 1, delta 2, 1, delta n1? Son multiplicado por el lambda, los ¿no? coeficientes de quién? Del vector u 1 respecto de qué base también. Del v1, v2, v Del sub n, V. ¿verdad? O sea que aquí lo Ujú. que tenemos resulta que son del vector u 1, cojo las coordenadas respecto de la base b de v, ¿verdad? Y lo ponemos por columna, ¿no?
¿Cuál es el siguiente elemento que aparecen? Todos los elementos morados, ¿verdad? Ujú. Y aquí tendríamos el U2 respecto de la base P de V, ¿verdad? Y lo ponemos todo por columnas. Y vamos avanzando hasta que obtenemos el qué. Todos los vectores de la base U sub M respecto de la base B de V, ¿verdad? ¿Y por quién estamos multiplicando todo esto? Por el vector siempre lambda 1, lambda 2, lambda m. Lambda 1, lambda 2, lambda m. Lambda 1, lambda 2, lambda m. ¿A qué hacen referencia los coeficientes lambda 1, lambda 2, lambda m? Anda, pues resulta que son las coordenadas del vector u, pero respecto de qué base? De la base b de u, ¿verdad? O sea que aquí lo que aparece son las coordenadas del propio vector u respecto de la base b de u. ¿Vale? Wow, aquí me pierdo. O sea, lo estoy entendiendo, pero para organizarlo todo es Vamos, no hace falta que los pongamos de este modo. Lo que quiero decir es simplemente que tú estás que se. multiplicando una matriz que multiplicas fila por columna, ¿verdad? Y multiplicas el Sí. primer elemento por el primer elemento que es primero por lambda 1, primero por lambda 2, primero por lambda m. Y los sumas Ujú. todos. ¿Cómo vamos a la siguiente fila? Segundo de los azules, aquí, por segundo de los morados, aquí, por segundo de los naranjas, aquí, y otra vez por el lambda 1, por el lambda 2, por el lambda m. Eso es lo que estamos diciendo, que lo podemos expresar de este modo. ¿Vale? Vale, sí, sí, sí. Ahora bien, lo que has encontrado entonces es una relación entre las coordenadas que tenía el vector u en su subespacio y las coordenadas que tenía el vector u en el espacio original, ¿verdad? En el grande. Entonces, a la izquierda tenemos... espérate, he puesto aquí... esto no es el v, no hay ningún v. Esto debería ser u. Es Lo he llamado a eso. todo u. Sí. Vale, es que El ahí u. me he perdido. Sí, sí, no, no, no. Por- Con toda la razón, ¿sabes? Porque no hay ninguna v, de repente saca yo una v de donde me da la gana, no. Lo que estoy diciendo es que el u en el subespacio lo puedes relacionar con el u en el espacio grande utilizando esta matriz, que esta matriz te dice la relación de cada elemento de la base u con cada elemento de el v. Vale. Esto recibe un nombre. Esta expresión que tenemos aquí recibe el nombre de ecuaciones paramétricas del subespacio vectorial U, ¿vale? Y los elementos lambda 1, lambda 2, lambda m son los parámetros. ¿Dónde? Lambda 1, lambda 2 y el lambda m pertenecientes al K, al cuerpo, son los llamados parámetros, ¿vale? Si te fijas, ¿qué dimensión habíamos dicho al principio que tenía el subespacio vectorial U? M. ¿Cuántos parámetros tienen nuestras ecuaciones? M. M. Esa va a ser la relación. Siempre vamos a tener tantos parámetros como dimensión tenga el espacio. Y lo que está El haciendo subespacio. el subespacio U. Y Vale. siempre lo que está haciendo estas ecuaciones paramétricas es relacionar las coordenadas del elemento U visto como dentro del subespacio U, dentro de esa cajita, con las coordenadas que tendría ese elemento U si lo viésemos como dentro de la caja grande V. Eso es lo que estamos Vale. haciendo. Porque sabes que el elemento U está en los dos sitios. Entonces tú puedes decir,
Sí, el U me interesa verlo dentro de mi cajita chica, porque sé que está en esta cajita chica que tiene las mismas buenas propiedades que todo el espacio vectorial V. Pero que también está en el espacio vectorial V, entonces también lo puedo entender como un elemento que está ahí dentro. Pues sí, perfectamente. Pero si está en los dos sitios, debe haber alguna relación entre esas dos cosas, porque no son independientes, no están separados entre sí, sino que todo lo que esté dentro del espacio vectorial U, como es un subespacio del V, también lo puedes entender como algo del V. Pues tendremos que encontrar una relación entre las cosas de U con las cosas del V. Esa primera relación que encontramos son lo que llamamos ecuaciones paramétricas. Y lo que hacemos es, pues si conocemos bases de U y conocemos bases de V, vamos a relacionar las coordenadas visto desde cada una de las bases. Esa relación entre las coordenadas es lo que llamamos ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Ujú. Ahora, ¿qué podemos decir? Oye, ¿y si buscamos otro tipo de relaciones? Vamos a tratar de pensar qué otro tipo de relaciones podemos encontrar. Pues el otro tipo de relaciones que encontramos es lo que llamamos ecuaciones implícitas. Hay una diferencia en ocasiones entre hablar de ecuaciones implícitas o ecuaciones implícitas independientes. En esta asignatura, en este libro, no se hace esa diferencia. Yo sí solía hacerla cuando lo estudié porque, igual que hay una diferencia entre base y generador, la diferencia es que la base necesita cosas independientes, la misma puede haber con las ecuaciones. Las ecuaciones me gustaría que fuesen independientes. A lo mejor tienes Ujú. ecuaciones de sobra y te sobra alguna ecuación porque se parecen o hay una relación entre esas ecuaciones. Pero bueno, salvo eso, no hay ningún problema. Entonces, vamos a estudiar nuestro otro concepto, es decir, vamos a ir ahora a la definición de las ecuaciones implícitas. Por un lado, ya hemos visto los sistemas lineales, entonces, sea nuestro U contenido en V, un subespacio vectorial y vamos a coger una base B de V que sea base de V. Consideremos el sistema lineal homogéneo eh, como es homogéneo podemos poner A por X igual a 0 dado por um, coeficientes como son de A, podemos llamarlo A sub 1, 1 por el X sub 1 más A sub 1, 2 por el X sub 2 más A sub 1 n por el X n igual a 0 y A sub 2, 1, 1 A sub 2, 2 X sub 2 más dando el A2n X sub n igual a 0 y así hasta que tenemos en total. ¿Cuántas filas te apetece tener? M. No, No, no puede ser M. que no Pues sea, T. que no sea ni N ni M. T. T. Un A sub T. Ahora te explico por qué. X sub 1 más un A sub T2 X sub 2 más un A sub Tn X sub n igual a 2 a 0. Tengo este sistema de ecuaciones. Entonces, yo te voy a poner la definición que a mí me gusta. Y Ujú. te indico que no es la misma que la del libro, porque en el libro, cuando hablan de ecuaciones implícitas, automáticamente asumen también que son independientes. ¿Vale? Entonces, diremos que
este conjunto o este sistema lineal A por X igual a 0 son unas ecuaciones implícitas de U, sí. ¿Qué es lo que nos interesaba cuando cogíamos un sistema lineal? Estudiar su conjunto de soluciones, ¿verdad? Y el conjunto de soluciones o la solución general eran todas las soluciones posibles, ¿verdad? Pues lo que queremos es Ujú. que si la solución general, vamos a llamarlo S, al sistema, ¿no? La solución general. Entonces puedo poner a lo mejor aquí S también, ¿no? S coincide con el subespacio vectorial U. Única parte importante que queremos destacar es que la n sí va a representar algo que tiene que ver con el v. Queremos que la n sea exactamente la dimensión del espacio v, ¿vale? Es decir, quiero tener en este sistema de ecuaciones tantas incógnitas como dimensión tiene el espacio grande. Ahora bien, esto es mi concepto que yo estoy acostumbrado a trabajar de ecuaciones implícitas. Simplemente que las soluciones de este sistema de ecuaciones coincidan justamente con todos los vectores del espacio vectorial U. Ahora, si te fijas, normalmente, ¿cómo hemos llamado a la dimensión del espacio U? La hemos llamado M. Pero aquí, ¿cuántas filas o ecuaciones tiene mi sistema lineal T? N. Entonces, queremos establecer una relación para hablar de ecuaciones, primero, independientes. ¿Vale? Ujú. Entonces, además, diremos que S son unas ecuaciones implícitas independientes de el espacio vectorial U si no hay dependencia lineal entre las ecuaciones de S. Pero esto el libro lo da por hecho. Este libro lo da por hecho a la hora de decir ecuaciones implícitas. Es decir, que cuando ellos Ok. hablan de qué son unas ecuaciones implícitas, un conjunto o un sistema lineal donde las ecuaciones no son dependientes y además la solución es todo el espacio. Yo estaba acostumbrado a ver los dos conceptos por separado. Es decir, tú puedes tener ecuaciones implícitas y ecuaciones implícitas independientes. Igual que tú puedes tener un sistema de generadores y un sistema de generadores independientes, que es lo que llamas base. Pues sí, pero Ok. salvo eso, no hay ningún problema, ¿sabes? La única diferencia es que, por ejemplo, cuando a mí me decían, dame unas ecuaciones implícitas, yo podía repetir ecuaciones. En esta asignatura no, en esta asignatura que sepas que siempre me van a pedir cosas independientes en las ecuaciones, ¿vale? Si hay De una acuerdo. ecuación que aparece dos veces, la tienes que quitar. Mientras que yo Ujú. diría, si la ecuación aparece dos veces, lo puedo llamar ecuación implícita, no le puedo llamar ecuación implícita independiente. Yo estaba forzado a escribir una palabra más. Salvo eso, no hay ningún problema. Vale. Ok. Espero que tengamos esa diferencia. Lo primero que me gustaría a mí establecer es qué relación hay entre las ecuaciones, la dimensión y la dimensión del espacio U. Es decir, podemos encontrar una relación entre todos estos elementos. Posición
Para no escribir tanto, vamos a poner simplemente en las condiciones anteriores. En anteriores. Si S son unas ecuaciones implícitas y yo voy a añadir la palabra independientes, porque para mí son distintos conceptos, pero en el libro no hace falta llamarlo independientes, ¿vale? Ujú. Se tiene de el U contenido en V, ¿no? Se tiene que hay una relación. ¿Cuál es la relación? ¿Cuánto valía la dimensión de V? Hemos N. dicho que esta dimensión de V era N, ¿verdad? Era N. Y además Ujú. esto coincide entonces con el número de incógnitas, ¿verdad? Hemos dicho, lo que necesito en este sistema de ecuaciones implícitas es mínimo tantas incógnitas como dimensión tiene nuestro espacio vectorial V. Hombre, también tienes por otro lado la dimensión del espacio vectorial U. Pues estas dos cosas no van a ser siempre iguales. Lo que le hace falta para que sean iguales es que añadas la T. Dice, ah, ¿qué era la T? ¿Qué representaba la T en este sistema? Los número de ecuaciones. El número de ecuaciones. Pues eso es lo que vamos a tener. Es decir, esto representa el número de ecuaciones. Ojo, ¿de ecuaciones de qué tipo? Hemos Implícitas. especificado que tienen que ser Independientes. independientes. Cuando las ecuaciones son independientes, puedes calcular la dimensión del espacio justamente como dimensión más esto de aquí. Es decir, por hacer una especie de resumen, con los dos elementos que hemos estudiado, fíjate, obtenemos así que, bueno, voy a ponerlo en la siguiente. Observemos que tenemos varios modos de representar la información de un subespacio vectorial U, ¿verdad? Contenido en V. ¿Cuáles son esencialmente los tres modos que hemos visto? Primer modo, con vectores. Es decir, tú podrías decir, por un lado, el espacio vectorial U, yo lo expreso como el subconjunto generado por los vectores v sub 1, v sub 2, hasta v sub m, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo modo que hemos visto? El espacio vectorial U lo puedes expresar mediante unas ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Y esas ecuaciones paramétricas tenían la expresión de coges el vector U, lo expresas respecto de una base B de V, calculas la matriz respecto de esa base B de los vectores de la base B de U y lo multiplicas por las coordenadas del vector U respecto de la base B de U, ¿verdad? Así como compacto, que es esta expresión que hemos puesto aquí, ¿no? Estos son los Ujú. elementos de la base U, calcular sus coordenadas respecto de la base V.
Con la notación que nosotros poníamos, tenemos que ponernos aquí una C de columna, aunque ya dijimos que no íbamos a poner la C porque para nosotros la matriz es siempre por columna, ¿no? Pero bueno, como había matrices por fila por columna, podemos añadir la C extra. Y la tercera forma que tenemos es coger el subespacio vectorial U y expresarlo mediante un cierto sistema de ecuaciones de la forma A por X igual a 0, ¿verdad? Esos tres modos. Primer modo, ¿qué sería? Mediante subespacio generado por vectores. Segundo modo, lo hemos llamado ecuaciones paramétricas. Y tercer modo, ¿qué hemos hecho? Hablar de ecuaciones implícitas. Y voy a poner el independientes entre paréntesis para que sepas que para mí tienen que ser independientes, pero en el libro no hace falta, que ya son independientes de por sí. ¿Vale? Ujú. ¿Cuáles son los dos tipos esencialmente que más nos interesan? El generado por vectores y las ecuaciones implícitas independientes. Oye, que sí, que las paramétricas también, pero normalmente suelen ser algo intermedio a los dos elementos, ¿vale? Pues lo que nos interesa es trabajar principalmente es qué ocurre con, con la parte correspondiente a el subespacio generado por vectores y la parte correspondiente a las ecuaciones implícitas independientes, ¿vale? ¿Qué información nos gusta obtener a nosotros normalmente del subespacio vectorial o del espacio vectorial? La dimensión. ¿Y qué más? Una base. Ah, claro, eso son los elementos importantes. ¿Cómo hemos podido obtener la dimensión entonces? Ah, pues mira, tenemos así que, por un lado, en el caso 1, ¿cuánto vale la dimensión de U? Bien. Como estos vectores ya generan, ya tengo la parte de sistema de generadores cubierta, ¿verdad? Pero no sé si los vectores forman una base, no sé si son los m vectores linealmente independientes, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? De esos vectores extraigo los que sean independientes. Si hay 7 independientes, la dimensión será 7. Si hay 18 independientes, la dimensión será 18. En general, la dimensión coincidirá con cuántos vectores independientes hay ahí, y eso lo habíamos llamado rango del conjunto de vectores. Es decir, en el caso de que tu espacio esté dado por vectores que lo generan, la dimensión coincide con el rango de la matriz de esos vectores, ¿verdad? Vamos a llamarlo M, simplemente con M, matriz de vectores que generan al subespacio vectorial U. Pero también hemos visto que la dimensión del espacio se puede relacionar con ¿qué? Con la dimensión del espacio total, ¿verdad? Y el número de ecuaciones independientes, ¿cierto? Si la dimensión del espacio más el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas, que es la dimensión del V, puedes despejar la U pasando esto restando, ¿verdad? O sea que sería la dimensión del espacio V menos el número de ecuaciones independientes, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que vamos a coger el rango de este sistema lineal. En lugar de llamarlo A, voy a poner M tilde. Fecha.
borro. Donde esta M tilde, que en realidad es matriz A que hemos puesto aquí, es la matriz de coeficientes de las ecuaciones implícitas independientes de U. ¿Vale? Esto ya es un capricho mío, de que yo siempre he estado acostumbrado a llamar M a secas a la matriz de vectores y ponerle una tilde cuando era de coeficientes, porque así yo visualmente lo identificaba rápido. En lugar de llamarlo M de S o A o lo que sea. A lo mejor si simplemente veía la matriz A decía, vale, ¿y la matriz A eran vectores o eran ecuaciones? A mí personalmente me gustaba ponerle la tilde para distinguir ecuaciones de cuando no eran ecuaciones, pero eso es un capricho mío, no tienes que poner el mismo capricho, ¿eh? Lo importante es que, fíjate, dependiendo de si hablamos de vectores, la dimensión es el rango. Pero si hablamos de ecuaciones, la dimensión no es el rango, la dimensión es el total menos el rango. Hay que tener cuidado. No siempre es el rango de la matriz, depende de qué información represente esa matriz. Pero estamos en las mismas que el principio. Al final, ¿qué vas a hacer tú? Vas a coger una matriz y vas a sacar el rango ¿cómo? Escalonando por fila. Y lo único que necesitas identificar qué información te está proporcionando. Si esa matriz representaba vectores, entonces la dimensión es el rango. Si esa matriz representaba ecuaciones, entonces la dimensión es el total menos el rango. Pero lo que tú sigues estudiando es el rango de una matriz mediante operaciones por filas. Podemos hacer todo el rato las mismas cosas. Solo hay que acordarse de dónde estás. Exactamente, es lo único que necesitas. Claro, ¿cuál es la parte final de hoy, por así decirlo? Ya hemos visto que tenemos esencialmente tres modos de representar nuestro subespacio vectorial. O como generado por vectores, o mediante ecuaciones paramétricas, o mediante ecuaciones implícitas independientes. La información fundamental que a nosotros nos interesa al final es de un espacio o subespacio vectorial, o me das una base o me das unas ecuaciones implícitas independientes. Algo de esos dos necesito yo conocer. Por lo tanto, también me interesa saber si tengo estas tres representaciones de un mismo subespacio vectorial, cómo puedo pasar de una a la otra. Es decir, si yo tengo vectores, ¿cómo puedo obtener ecuaciones? Si tengo ecuaciones, ¿cómo puedo conseguir los correspondientes vectores? Eso es lo que nos interesa a nosotros esencialmente. Es Para que decir, juegues donde más te guste, entonces. lo que más te guste o lo que te pida el ejercicio. Lo que quiero Vale. decir aquí es que, por poner una nota, es que, dado un subespacio vectorial U, contenido en V, para determinar dicho subespacio, vectorial, necesitamos proporcionar alguna de las siguientes cosas. Me tienes que, o bien me das una base del subespacio vectorial U, o me proporcionas unas ecuaciones implícitas independientes de ese subespacio vectorial U. Si yo te digo, ¿quién es el subespacio vectorial U? Tu respuesta tiene que ser, oye Pablo, el subespacio vectorial U es esta cosa que tiene esta base. Ah, perfecto, ya lo tengo todo. O tu respuesta tiene que ser,
Mira, Pablo, el subespacio vectorial U es esta cosa que tiene estas ecuaciones implícitas independientes. Ah, ya lo sé todo. Con eso es suficiente. Salvo que el ejercicio te pida, no, del subespacio vectorial U, dame unas ecuaciones. Ah, vale, porra, pues entonces, como me piden ecuaciones, tengo que darte ecuaciones. O que el ejercicio te diga, no, no, yo quiero una base. Ah, pues entonces lo que tengo que dar es una base. O que me diga, no, no, yo quiero las dos cosas. Bueno, pues vale, pues las dos cosas. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que nos falta a nosotros es cómo podemos pasar de uno a otro. Es decir, entonces, por último, debemos estudiar cómo podemos pasar de un concepto al otro. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿Pasar de base a ecuaciones o pasar de ecuaciones a base? Pues seguir en orden de base a ecuaciones. De base a ecuaciones. Es decir, vamos a llamar aquí obtención de ecuaciones implícitas independientes a partir de una base. ¿Qué es la información que conocemos? La base. Es decir, conocemos una base de U del subespacio vectorial U contenido en V. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Queremos expresar cualquier otro vector U como combinación de elementos de esa base. Entonces, dado un vector U perteneciente al U arbitrario, queremos expresarlo como combinación lineal de los elementos de la base B de U. ¿Cuál es el problema? Es que a lo mejor nuestros espacios son muy raros. A lo mejor nuestros espacios vectoriales tienen vectores, que es fácil, o tienen matrices, o tienen polinomios, o tienen funciones, o tienen lo que sea, colores. No me gusta trabajar con cosas generales. Me gusta trabajar con cosas que están en Kn. ¿Por qué? Porque si estoy en Kn, todo es tan sencillo como poner ese vector por columna y escalonar una matriz de números. Si mi espacio U o mi espacio V son raros, lo primero que hago es tomo una base del grande, del V, y paso todo mediante coordenadas a elementos de K sub n. Y a partir de ahí puedo poner todo por columnas. Ah, vale, pues vamos a hacer eso primero. Es decir, primero, dada P de V, que sea base de V, expresamos todo respecto de dicha base. Es decir, vamos a coger si... He dicho los vectores. Si la base B de U la ponemos como los vectores U sub 1, U sub 2 hasta el U sub M, entonces imponemos que
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Coger el vector u1, ¿verdad? Y calculamos sus coordenadas respecto de la base del espacio vectorial v, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos? Cogemos el siguiente vector, que sería el u2, y calculamos sus coordenadas respecto de la base b de v. ¿Y qué vamos haciendo con todos estos vectores, con todas estas coordenadas? Los ponemos por columnas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo guay de este elemento? Este elemento, ¿dónde está? Como son coordenadas, ¿verdad? Son elementos de K. Como tengo mi espacio vectorial, vamos a ponerlo K elevado a n, donde la n es la dimensión del v, ¿no? Ah, pues como esto es un elemento de Kn, ya lo puedo poner por columnas, ¿verdad? Y este elemento también es un elemento de Kn, ¿cierto? También lo coloco por columnas. Y voy calculando todos los vectores de la base u hasta el u sub m, que va a ser también un elemento del Kn, y todos esos elementos los coloco por columnas, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Sí. Se me olvidó poner Bien. aquí coordenadas respecto a la base b de v. Entonces, aquí, ¿qué tipo de matriz tenemos? Una matriz que tiene ¿cuántas columnas? Tantas como vectores, Sí. ¿verdad? Hay Ujú, m columnas. ¿Cuántas ujú, filas? Tantas como coordenadas, que son n, ¿verdad? Es una ujú, matriz de m filas y n columnas. ¿Quién es más grande? Hombre, el U es un subespacio. Por lo tanto, es algo que está dentro del V. Como está dentro del ujú, V y tenemos una monotonía de la dimensión, sabemos que la dimensión m es menor o igual que la n, ¿verdad? Hombre, ujú. ¿que son iguales? Pues en realidad son el mismo espacio. El subespacio es el subespacio total. Que sí, que me suele interesar cuando la m sea menos estricto, pero que también puedes tener el total, por así decirlo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si la m es más chico que la n, ¿cuánto vale ya seguro el rango de esta matriz? N menos M. ¿El rango de todo esto cuánto valdría? Esta submatriz aquí, la forma opuesta vectores, ¿tiene rango cuánto? M menos, o sea, M menos N, o al revés. N menos M. De los dos, como esto es una matriz m por n, el rango es el menor de los dos números, ¿verdad? Sí. De los dos números, Bueno, ¿cuál es más chico? siempre será M. La m, exactamente. ¿Y por qué sabemos que es rango m? Porque estos vectores que aparecían aquí, que formaban una base, ¿verdad? Por lo tanto, esos Vale. vectores ya eran independientes. Y si los vectores eran independientes, como hemos tomado coordenadas, uno puede decir, no, pero es que son coordenadas, son otra cosa. Ya, pero es que las coordenadas son biyectivas. Lo guay de las coordenadas es que si tenías cosas que generaban, las coordenadas generan. Si tenías cosas independientes, las coordenadas son independientes. Luego, si tenías una base, las coordenadas también formaban otra base. Perfecto. Entonces, el rango es el número más chico entre las filas y las columnas, que en este caso son la m, que son las columnas. Pero, ¿qué pasa si yo añado un elemento extra? Porque mi objetivo, ¿cuál era? Mi objetivo era coger este vector u y expresarlo como combinación lineal de los vectores que tenemos aquí, ¿verdad? Ujú. Pero si es una combinación lineal, es que yo no quiero trabajar con el vector u, porque a lo mejor es raro. Quiero trabajar con las coordenadas de este vector u respecto de la base b de v, ¿verdad? Ujú. Y este lo añado aquí por columna. Vamos a poner como una columna así bestia, ¿no? Y el tema es, las m primera columnas, ¿qué rango tenían ya? ¿Qué rango tenía esta matriz a la izquierda de la parte azul? Ya tenía rango m, ¿verdad? Si yo añado una columna más, a lo mejor la dimensión aumenta, ¿no? Pero si yo quiero que esa columna que añades sea dependiente, ¿cómo tiene que seguir siendo el rango? El mismo que tenías antes, ¿verdad? Entonces, tu condición es para que este vector u dependa, sea una combinación lineal, quiero que este rango siga siendo ¿cuánto? M igual. M, exactamente. Así es como pasas de base a ecuaciones implícitas independientes, porque lo que solemos hacer es que a estas coordenadas las solemos llamar x1, x2
hasta x sub n traspuesto, que es nuestro elemento del k elevado a n. Entonces llegamos a un sistema de ecuaciones que, como tenemos que imponer este rango, tenemos dos formas de hacerlo, ¿verdad? Lo puedes hacer mediante escalonamiento, vas buscando los pivotes y entonces ¿qué quieres que ocurra en la última columna? Que no puede haber ningún pivote, ¿verdad? En la última columna azul. Pues si aparecen distintas cosas en la columna azul, todas esas cosas que sean cero, para que no haya más pivotes. Sí, O homogéneo. lo puedes hacer con determinantes, ¿verdad? Vas cogiendo las correspondientes submatrices y vas buscando que los determinantes sean cero para que el rango no sea más grande que m. También lo puedes hacer. A mí me gusta más escalonando, pero lo puedes hacer con determinantes sin ningún problema. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es la otra opción? Pasar de ecuaciones implícitas a base. Es decir, ahora podríamos hablar de la obtención de una base a partir de unas ecuaciones implícitas independientes. Que si recordamos la relación que había con las ecuaciones implícitas, es que las soluciones de tu sistema, ¿qué tenían que ser? Todo el espacio Homogéneos. vectorial, ¿verdad? Ah, no. Ah, vale, pues entonces ahora partimos de que podemos expresar nuestro espacio vectorial U como unas ecuaciones. Voy a poner ahora m tilde, para acordarnos, por x igual a 0. Por lo que, para obtener los vectores de U, debemos resolver el sistema de ecuaciones. Sistema lineal de ecuaciones. Para lo cual, ¿cómo cogíamos o resolvíamos un sistema lineal? Cogíamos la matriz de coeficientes y escalonábamos la matriz ampliada, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este caso sencillo? Que cuando la matriz ampliada, la columna del término independiente estaba formada únicamente por ceros, era el caso trivial en el caso en el cual no hacía falta añadir la columna de ceros, ¿verdad? Porque si todos son ceros, cuando sume 2 por lo que sea más el 3, va a ser 2 por 0 más 3 por 0, va a seguir siendo todo el rato 0. Es el único caso en el que no hace falta estudiar la matriz ampliada, en el que puedes estudiar la matriz M tilde directamente. Es decir, primero, ¿qué hacemos? Escalonamos la matriz M tilde, que es la matriz de coeficientes del sistema lineal. Siguiente paso, piensa que estamos resolviendo un sistema. ¿Qué hacíamos? Vamos a obtener algunos sitios con pivote y a lo mejor otros sitios sin pivote al escalonar nuestra matriz M tilde. Pues las columnas asignamos parámetros a las columnas sin pivote. Esto nos proporciona unas ecuaciones paramétricas de U.
métricas del espacio o subespacio vectorial U. Y por último, si lo que nosotros queremos hacer es obtener una base, asignamos valores que sean linealmente independientes a los parámetros para obtener una base del subespacio vectorial U. ¿Vale? Ese es el modo en el que pasamos o conseguimos la base a partir de las ecuaciones. Simplemente tenemos que resolver y nos quedamos con las cosas que sean linealmente independientes de esa solución. Si recuerdas, todo esto estamos pensando, en cierto modo, en el caso de los subespacios propios. Pero tenemos dos casos muy particulares, que son el subespacio trivial y el subespacio total. ¿También se pueden sacar base y ecuaciones implícitas de esos dos casos? No exactamente. Eran dos De casos trivial, ¿no? especiales. Entonces, nota, tenemos dos casos especiales de subespacios vectoriales U contenidos en U, que serían el subespacio trivial cuando el U es solamente el conjunto formado por el cero y el subespacio total. Sería cuando el U es todo el V. En esas situaciones tenemos que construir una mini tablita. ¿Bien? Hemos dicho que los elementos que nos interesan es hablar de base y sistema de generadores, ¿verdad? Perdón, de base y de ecuaciones implícitas independientes. Em, hablar de base y de ecuaciones implícitas independientes. ¿Qué ocurre en el subespacio trivial? Que sería cuando el U está formado únicamente por el 0. ¿Y qué ocurre en el subespacio total? Que sería cuando el U es todo el espacio U. Pregunta. ¿Existe o no sé? Por ejemplo, vamos a la parte sencilla. En el subespacio total puedes encontrar una base del subespacio. Sí, claro. Claro. ¿Cuánto vale la dimensión de este espacio? La dimensión de U sería lo mismo que la de V, ¿verdad? Que lo hemos llamado normalmente n, ¿cierto? Y ¿hay bases? Es que son los mismos espacios, ¿verdad? Entonces, existe base
de U. Además, en el momento en el que existe una, existen infinitas bases de U, la que más coraje te dé, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las ecuaciones implícitas independientes de U? Aquí. Y las ecuaciones implícitas independientes de U, aquí. Por ejemplo, en el caso del subespacio trivial, ¿cuál es la única solución posible? Solo tiene como solución al 0, ¿verdad? Por lo tanto, tú tienes un sistema y entonces, ¿cuánto tiene que valer la primera coordenada? X1. 0, ¿verdad? Y la segunda coordenada X2, ¿cuánto tiene que valer? 0. Y todas las coordenadas X sub n, ¿cuánto tienen que valer? 0, ¿verdad? Es el único modo de que la única solución de ese sistema sea el vector 0, ¿cierto? Ojo, que habrá más sistemas de ecuaciones que puedan tener también la misma solución. Porque yo te estoy preguntando unas ecuaciones implícitas, no te estoy diciendo dime las únicas que haya. También podemos haber dicho, oye, y si x2 es 0, x3 es 0, x4 es 0, xn es 0, la primera no puede ser x1 más x2 igual a 0. Podría ser, ¿verdad? Porque obviamente al final, cuando simplifica, también te queda que x1 es 0. Pero por simplificarlo lo máximo posible, como cuando tú buscas una base canónica, que buscas la base más sencilla, tú puedes decir, oye, pues las ecuaciones implícitas independientes más sencillas del subespacio trivial es todas las componentes igual a 0. Pues sí. El problema es, ¿qué hacemos entonces con la base? Porque la base, por definición, tiene que ser un conjunto de vectores que generen y que además sean linealmente independientes. ¿Cuál es el único vector que tiene mi conjunto U? Solo tiene el 0. Vale, si cojo al 0, obviamente el 0 genera el 0. Pero el único vector que siempre se carga 100% seguro la independencia lineal es el vector nulo. ¿Eso qué significa? En el momento en el que tú coges el vector nulo y lo metes dentro de un conjunto, conviertes automáticamente a ese conjunto en un conjunto linealmente dependiente. Por lo tanto, cualquier conjunto que genere a μ tiene que tener forzosamente el vector 0 porque es el único vector que hay. Pero entonces ese conjunto no va a poder ser nunca linealmente independiente. Este es el único caso de subespacio vectorial en el cual no puedes tener una base, porque es un caso especial. Entonces, únicamente para el subespacio trivial tienes que decir que no existe base. ¿Vale? Entonces, el subespacio trivial no tiene base, pero sí tiene unas ecuaciones implícitas independientes. De hecho, tiene un porrón, infinitas ecuaciones implícitas, que hemos dado esta como la más sencilla, pero tienes un montón de alternativas. ¿Qué ocurre ahora con el subespacio total para obtener unas ecuaciones implícitas independientes? Piensa que tienen que estar todos los vectores, ¿verdad? En el momento en el que tú pongas una ecuación, ¿qué ocurre si yo pongo, por ejemplo, x1 más x2 igual a 0? Que automáticamente todos los vectores que no cumplan x1 más x2 igual a 0 están fuera. Pero como es el total, todos los vectores tienen que estar dentro. No se puede quedar ningún vector fuera, ¿verdad? Entonces, no puedes poner ninguna ecuación ahí, ¿cierto? Ojo, no puedes poner ninguna ecuación de este modo, es decir, que tenga unos coeficientes para los x1, x2, x3, xn. Tienes que poner algo que siempre sea cierto. ¿Cómo pones algo que siempre sea cierto? Hay muchísimas opciones. ¿Cuál es la opción que más nos suele gustar a nosotros? Como tiene que ser un sistema de ecuaciones, normalmente pedimos homogénea, ¿verdad? ¿Qué le pedimos? Poner 0 igual a 0. Que es una gilipollez, ¿no? Pero vamos a poner unas ecuaciones que verifiquen todos los vectores. Ah, sustituye los vectores. Lo que estamos diciendo es que tienes 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 0 por xn, todo eso igualado a 0. Y lo haces eso con las m ecuaciones. O escribiéndolo de modo corto, 0 igual a 0. Efectivamente, cada vector que tú sustituyas, el x1, el x2, el xn, como es 0 por 0 por 0 por, siempre te va a dar
el vector 0 o el elemento 0. Que esto es el modo corto, pero tú podrías haber dicho, ¿y por qué no pones pi igual a pi o 17 igual a 17? Perfectamente. Lo que El pasa que es que quieras. como nos hemos hablado siempre de que queremos tener ecuaciones, un sistema lineal homogéneo, pues que la parte derecha sea un 0. Por eso no nos gusta poner 1 igual a 1, pero que lo podríamos poner igualmente, ¿eh? Simplemente como queremos algo homogéneo, pues ponemos 0 igual a 0. Y que ese 0 igual a 0 realmente viene de 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x1 igual a 0. Siguiente ecuación, 0 por x1, 0 por x2. Y así tienen las m ecuaciones, que en este caso son n ecuaciones. ¿Vale? El 0 a la izquierda podría ser la matriz nula, el 0 a la derecha sería el vector nulo. Pero esos son los dos casos especiales que tenemos de ecuaciones paramétricas y ecuaciones implícitas. O de base también. El subespacio total tiene base y tiene lo diré, ecuaciones implícitas. Ojo, el subespacio trivial, aunque hemos dicho que no existe base, sí tiene dimensión. Uno. Es el único caso especial porque supuestamente nosotros hemos definido la dimensión como el número de elementos que tiene la base. Si no hay base, ¿cómo podemos contar? Es un poquito raro, pero es un convenio que tenemos para que no haya problemas más adelante cuando trabajemos con operaciones sobre nuestros espacios vectoriales. Entonces, aunque no hay base, sí tiene una dimensión asignada que decidimos por convenio que va a ser el 0. Es el único caso especial. Entonces, lo único que no tiene el subespacio trivial es base. ¿Tiene dimensión? Sí. ¿Cuánto? 0. ¿Tiene ecuaciones implícitas? Sí. Por ejemplo, todas las componentes igualadas a 0. ¿Y el subespacio total tiene dimensión? Sí, la misma que la del total, n. ¿Tiene base? Sí, cualquiera que tenga el espacio total v. ¿Tiene ecuaciones implícitas independientes? Sí, 0 igual a 0, si quieres poner algo, por poner lo más sencillo posible. ¿Vale? Sí, pero esta es la típica pregunta de examen que la lías. Sí, Te olvidas esto y ya porque está. son los dos casos especiales. Entonces, a lo mejor uno piensa que si me sale el total, entonces no tiene ecuaciones. No, no, sí que tiene ecuaciones. Tienes que poner 0 igual a 0. O a lo mejor piensas que el subespacio trivial tiene una base y no tiene, y entonces dices, ah, es verdad, no tiene dimensión. No, sí que tiene dimensión. Lo que no tiene es base. Son las únicas apreciaciones porque son dos subespacios muy especialitos y muy concretos. ¿Vale? Vale, Para el resto entendido. de cosas propias de subespacios propios, tendrás tu correspondiente dimensión m, tendrás tu correspondiente sistema de ecuaciones independiente. No hay ningún problema. Y la relación será, depende de si me das bases o si me das ecuaciones. ¿Cuál es esa relación? La que hemos puesto previamente, que nos decía, oye, es que si tienes vectores, bases es el rango de esos vectores. Si tienes ecuaciones, es decir, matriz de coeficientes, es el total menos las que sean independientes. Así de simple. ¿Vale? Vale. Que en cierto modo es como decir, pues sí, si el subespacio trivial, pues si tienes n ecuaciones independientes, n menos n sería 0, por eso nos queda 0. Y en el de Vale, abajo, si claro. tienes 0 ecuaciones independientes, pues puedes decir n menos 0 es n. O si la dimensión es n, ¿cuántas ecuaciones te tienen que salir? N menos n que serían 0 ecuaciones. Por eso ponemos 0 igual a 0. Depende del punto de vista que uno quiera. Y con eso tenemos ya toda esta parte de ecuaciones paramétricas implícitas y la relación con las bases y los vectores completamente lista. ¿Vale? Vale.